Noelia Moreno nos presentará Pensamiento mágico y más, muchos más procesos mentales. Estudió psicología en la Universidad de Salamanca cuando todavía era una sección de la licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación. Se dedica desde hace un cuarto de siglo a la psicología clínica y psicosocial y su centro de trabajo, Adara Centro de Psicología y Formación en Logroño, es un reflejo de sus dos pasiones, la intervención psicológica y la docencia. Trabaja en la práctica privada y también colabora con instituciones de servicios sociales. Ha sido docente en másters y expertos universitarios de mediación de la Universidad de Sevilla y atención en la diversidad de la Universidad de La Laguna. Ha colaborado también con el Practicum de la Universidad Pontificia de Salamanca e impartido cursos de habilidades profesionales e hipnosis aplicada basada en la evidencia en colegios oficiales sanitarios. En su ponencia, Noelia Moreno toca un tema sensible. Todos somos susceptibles de creer en teorías sin base científica alguna. La evolución hacia un pensamiento racional y una actitud crítica pasa por conocer cómo funciona nuestra mente y qué de nuestro procesamiento mental hace difícil que mantengamos un foco constante en los datos objetivos y en la evidencia. Por eso las teorías de la conspiración campan a sus anchas y se difunden rápidamente. El pensamiento mágico y otros muchos procesos mentales lo hacen posible. Si comprendemos las bases psicológicas que mantienen las creencias irracionales, será más fácil idear estrategias para prevenirlas y reconducir a los creyentes hacia la ciencia. Hola, estoy encantada de asomarme a esta ventanita en el Congreso Escéptico de este año y lo primero quiero presentarme. Soy Noelia Moreno y quiero dar las gracias a los compañeros de la organización por invitarme a participar y aportar mi granito de arena como miembro de ARP y también como psicóloga. El tema de este congreso, teorías de la conspiración, bueno, va a dar para mucho. Y es verdad que en esta ponencia tenemos poquito tiempo, he decidido hablar sobre algunas de las estructuras mentales, algunos de los procesos psicológicos que subyacen a estas teorías de la conspiración, pero sobre todo haciendo hincapié en el que llamamos pensamiento mágico. De todas maneras, vamos a nombrar algunos otros pues, para dar información y si hubiera interés, pues que podáis informaros o ampliar información más adelante. Vamos a partir de la idea de que todas las personas, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de procesar la información, somos susceptibles de crear teorías, de creérnoslas y de mantener esas creencias o esas teorías en contra de la evidencia científica. ¿Quién dice esto? Pues lo dice la investigación en psicología. Lo dicen los psicólogos que están estudiando el procesamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro, que estudian procesos de atención, de memorización, de cómo percibimos los diferentes estímulos, cómo asociamos ideas. Y en relación al tema de las teorías de la conspiración y teniendo en cuenta que todos somos susceptibles de creer en cosas que no están basadas en la evidencia, vamos a reflexionar un poquito sobre cuáles son las razones y cuáles son los distintos procesos que desde luego subyacen a todo eso. Partamos de la idea de que nuestro cerebro, en la evolución que tenemos como especie, no ha priorizado desde el minuto cero cuantificar las cosas de la manera más exacta posible. Para eso, con el tiempo y la evolución, nosotros hemos creado instrumentos de medida. Percibimos el calor, pero existe un instrumento, un termómetro, que a través del avance científico, de un método científico, va diciendo exactamente cuál es la temperatura. Así que, ¿qué es lo que ha priorizado nuestro cerebro a la hora de aprender, de procesar el mundo y de sacar sus conclusiones, ¿no? Y sus explicaciones? En primer lugar, lo que ha priorizado ha sido la adaptación al medio y la supervivencia. Dentro de esa supervivencia, todos podemos entender que un humano era mucho más probable que superviviera si tenía un grupo en el que poder criar, poder vivir y con el que poder cazar. Por lo tanto, a lo largo de la evolución hemos priorizado variables que tienen que ver con vincularnos a personas cercanas a nosotros o que piensen cosas parecidas a nosotros. Eso tiene mucho que ver con algunas de las teorías conspiranoicas que iremos hablando sobre el Congreso. Vemos que hay diferentes personas, grupos, o bien son líderes, o bien
tienen unos pensamientos afines que se van cohesionando y hacen como un grupete de defensa contra el resto de información o el resto de grupos que les están diciendo que su pensamiento es erróneo. Esto tiene que ver, y la psicología nos lo cuenta, psicología social, con cómo es tan importante formar parte de un grupo, sentirse aceptado por un grupo y cómo el propio grupo tiene sus fuerzas, sus mecanismos para mantener la adhesión o bien para expulsar a los individuos que piensan aspectos diferentes, ¿no?, que a la mayoría. Los seres humanos también necesitamos coherencia, necesitamos poder anticipar qué es lo que nos va a ocurrir. Entonces, a la hora de percibir nuestro mundo, a la hora de planificar qué es lo que vamos a hacer, nuestro cerebro prioriza el buscar patrones que puedan ser repetibles, buscar causas, causalidades que nos ayuden a anticipar qué es lo que va a ocurrir y sentirnos mucho más seguros en ese aspecto. Claro, una vez que yo tengo una creencia, que yo creo que las cosas funcionan de una manera determinada, voy a caer muchas veces en el autoengaño, porque mi cerebro prioriza seleccionar información que me da la razón. Y lo que hace es obviar, por una atención selectiva, todos los datos que no tienen que ver con lo que yo creo, o con lo que yo mantengo, o lo que yo creo que es bueno, o con lo que me comporto, bueno, en coherencia a mis valores. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es que los seres humanos tenemos muy poca tolerancia a la incertidumbre y para ello buscamos atajos y mecanismos que nos dan cierta ilusión de control. Si yo creo que estoy haciendo las cosas bien y me junto con personas que me están diciendo lo mismo, pues evidentemente juntos no va a haber nadie que cuestione nuestro pensamiento y vamos a estar seguros de que vamos por la vida con los mejores principios del mundo. Eso sería un ejemplo de que tolero muy poquito la incertidumbre y me voy buscando personas que piensen lo mismo que yo. También existe otro fenómeno, las disonancias cognitivas, que quiere decir que cuando yo tengo una idea, una creencia y de repente me trae información nueva, que opina todo lo contrario o que me dice que la que yo tenía es incorrecta, se genera una tensión psicológica que es muy difícil de mantener durante mucho tiempo. Por lo tanto, cuando existe esta disonancia cognitiva, tenemos tendencia a resolverla y muchas veces la resolvemos de la siguiente forma: fumar mata, digamos, nos enferma. Sin embargo, yo estoy fumando. Así que, bueno, la manera de conciliar esos dos pensamientos y que no haya tensión sería: tengo que morir o a mí esto no me va a pasar. ¿Nos suena esto un poco al pensamiento mágico que luego vemos? Y luego tenemos también una serie de patrones de pensamiento que con muy poquita información nos resultan bastante resolutivos en el día a día, que son los heurísticos. Acaban generando patrones, pautas para poder funcionar en el día a día sin estar analizando exactamente y de manera exhaustiva si tengo razón o no tengo razón, si estoy basado en hechos objetivos o no. Permite un funcionamiento, bueno, más o menos automático. Pero claro, estamos llenos de sesgos de percepción precisamente por eso, porque como utilizamos poquitos datos, muchas veces dejamos fuera datos muy relevantes que cuando viene la ciencia a decirnos que nuestras ideas no son correctas, pues no siempre vamos a aceptar o entender. Y por último, aparece en la transparencia el pensamiento mágico, que es lo que vamos a terminar de hablar en este rato. ¿De dónde viene el pensamiento mágico? Bueno, en principio es una manera de razonamiento mental, una manera de funcionar cognitivamente, en la que antes de que apareciera la ciencia, antes de que hubiera gran cantidad de conocimiento, los humanos tenían que poder buscar explicación y sentido a lo que les ocurría, a los fenómenos de la naturaleza, a su propia existencia, a cosas que se iban encontrando por el camino. Por lo tanto, ellos trataban de buscar sus razones, sus explicaciones, y al no estar basadas en elementos objetivos o científicos, bueno, pues muchas veces estaban basadas en elementos que nada tienen que ver con lo que a día de hoy estamos priorizando, que son un razonamiento, datos objetivos, un buen análisis de datos, un descartar y falsar las teorías que no son correctas. Así que este pensamiento mágico podríamos decir que es una manera de llegar a conclusiones que está basada en supuestos muy informales y no justificados y claro, están generando una serie de opiniones que no tienen una fundamentación empírica. ¿Quién a día de hoy tiene este pensamiento mágico? Es una gran pregunta. Pues
¿Lo tienen los niños, las niñas en la etapa infantil? Si entendemos que el pensamiento mágico no es una manera de pensar que se haya quedado atascada o una manera arcaica de pensar, sino que es un pensamiento que está también, se pone en correlación con otros estilos de pensamiento que tenemos actualmente, podemos ver que en la etapa infantil, al tener pocos recursos cognitivos, al no estar maduros cognitivamente los niños, al faltarles mucha experiencia vital y mucho conocimiento de cómo funcionan realmente las cosas, tienen más tendencia a tener este pensamiento mágico y explicar las cosas de la manera más simplona posible. Otra pregunta sería, ¿existe este pensamiento mágico en las sociedades primitivas? Sí, pero vamos a atribuirlo por lo mismo. Todavía no les ha llegado la tecnología, todavía no tienen un buen cuerpo de conocimiento de cómo funciona pues, su propia biología o el mundo que les rodea, o no tienen instrumentos que midan precisamente las cosas, y entonces apelan a este pensamiento mágico que es rápido, que es funcional para poder manejarse en su mundo y tener bueno, pues, sentido a lo que ellos necesitan en el día a día. Pero no solamente las sociedades primitivas, las sociedades actuales que primamos pues, el conocimiento científico, la investigación, el avance de la ciencia, que estamos tratando de instruir a nuestros ciudadanos con un cuerpo de conocimiento que les permita diferenciar entre realidad, fantasía, hechos erróneos y hechos ciertos, resulta que el pensamiento mágico también se está manteniendo. Y el pensamiento mágico, pensar de esta manera, tiene que ver con problemas mentales. Bueno, pues la investigación básica en psicología que decía antes nos dice que las creencias erróneas, las creencias disfuncionales, las teorías de la conspiración no tienen que ver con personas que tengan poca capacidad cognitiva o con un estilo de personalidad determinado o con una patología determinada. Nos puede ocurrir a todos. Es verdad que hay patologías psicológicas, psiquiátricas, que las personas no diferencian muy bien entre realidad y fantasía y claramente pues ahí el pensamiento mágico se va a dar en mayor proporción. Pero todos y todas tenemos este pensamiento mágico que luego hemos aprendido a ponerlo en cuestión utilizando datos más objetivos de un pensamiento más racional, si lo podemos llamar así. ¿Cuál es la estructura que subyace a este pensamiento mágico? Bueno, vamos a analizar 3 principios. En primer lugar estaría la analogía. Cuando alguien saca conclusiones o busca explicaciones desde esta analogía, este pensamiento mágico está basado en que lo semejante produce lo semejante. Por ejemplo, si yo veo a alguien que le pica una serpiente que es venenosa y se muere, puedo pensar que todas las serpientes son venenosas y les tendré miedo. Me protegeré de ellas. Pero también, si yo veo que un grupo de personas comete un acto terrorista, puedo pensar que el resto de personas que tienen la misma raza que esos terroristas también son terroristas. Estaríamos en este mismo plano de búsqueda, utilización de la analogía en ese pensamiento mágico. Tenemos también el adualismo. ¿Qué significa el adualismo? Pues que las personas no discriminan, no diferencian bien entre el pensamiento y la realidad. Por lo tanto, pueden llegar a pensar que cuando piensan algo tiene un efecto directo en el exterior, en la vida, en el ambiente en el que se manejan. Por ejemplo, si yo pienso que alguien se va a morir y esa persona se muere, puedo pensar que se ha muerto porque yo he pensado eso. Pero también lo tenemos al contrario. Yo puedo pensar que si pienso de manera positiva todas las mañanas, voy a obtener éxito en la vida. Y ya sabemos que, bueno, esto está como muy de moda últimamente. Así que si yo pienso todas las mañanas una serie de afirmaciones muy positivas y al final resulta que no estoy consiguiendo mejorías, la tendencia es a pensar que no estoy pensando lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bien, porque esa es un poco la creencia que yo he instalado, es lo que me están contando. Si piensas que las cosas te van bien, te van a ir bien. Y el principio de contigüidad, que también es muy característico del pensamiento mágico y consiste en atribuir causalidad entre ciertos eventos que ocurren de manera simultánea o consecutiva, de manera que uno de ellos acaba constituyendo, desde mi manera de pensar, la causa del otro. Por ejemplo, si nos están invadiendo
y al mismo tiempo existe un eclipse de sol, un eclipse solar, evidentemente yo puedo llegar a pensar que es como el fin del mundo o que esos seres son sobrenaturales. Si ellos además son tan listos que atribuyen el que se acabe el eclipse solar con algún tipo de sentencia o sometimiento para que yo reconozca su autoridad, lo que me están haciendo creer es cuando yo vengo y tú no me haces caso, ocurre un cataclismo natural, pero cuando tú me haces caso y cedes, entonces yo te libro del mal. Sería un buen ejemplo. Otro ejemplo, un poco más moderno, ahora que estamos en septiembre saliendo del verano. Si bebo mucha agua, voy a estar más sana. Bueno, parece que tiene algo de sentido, pero nos tendríamos que parar a analizar. ¿Es por beber mucha agua que estoy más sana? ¿O a lo mejor es que el beber mucha agua hace que coma menos cosas que antes me quitaban la salud? ¿Veis? De nuevo, tenemos que tener mucho cuidado porque el pensamiento mágico puede ser muy automático, muy rápido, está muy difundido, pero tengo que poder tener elementos para cuestionar y valorar si esto realmente es así, con pruebas objetivas o con datos objetivos, empíricos. Pero claro, si pensamos de esta manera y estamos afirmando que todos tenemos este tipo de pensamientos, será porque algo nos aporta, porque la evolución ha hecho que todas las maneras de pensar o las estructuras de pensamiento que no eran útiles para la adaptación y para la supervivencia se han ido perdiendo. Así que este pensamiento mágico también tiene funciones adaptativas, incluso a día de hoy. Una de ellas es que es una manera rápida de buscar explicaciones de lo que me está ocurriendo. No hacen falta tener muchos recursos cognitivos para encontrar una explicación. Y claro, cuando yo encuentro una explicación, es verdad que se reduce la incertidumbre, es verdad que si tengo un diagnóstico y bueno, alguien me dice que lo que tengo es esto, me quedo mucho más tranquilo y puedo ser más proactivo para cuidar mi salud. Las explicaciones las necesitamos para encontrar el sentido, ¿no?, de toda nuestra vida. También el pensamiento mágico reduce la ansiedad. Si una persona tiene un montón de ansiedad y al mismo tiempo que de manera fortuita hace algo como coger una canica o cantarse una canción y se baja ese nivel de ansiedad, puede llegar a pensar con el pensamiento mágico que siempre que cante esto, siempre que me lleve la canica al examen, voy a estar más tranquilo. Y al final, con esas asociaciones y bueno, puedo lograr realmente establecer una respuesta o un ritual, ¿no?, que me tranquilice o me relaje. El pensamiento mágico también nos ayuda a evitar la incertidumbre. Y esta incertidumbre es algo que los seres humanos no sabemos manejar muy bien. Así que en el momento que cualquier elemento, cualquier pensamiento, cualquier explicación que alguien me dé, que me ayude a tener una mínima sensación de que controlo lo que yo puedo hacer o lo que está por venir, es muy probable que mi estructura mental se enganche a esa idea y solamente a través de pues, un juicio crítico, de un entrenamiento previo, yo pueda parar y decir, a ver, esto parece razonable, pero tengo que ver qué es lo que me dice la ciencia o tengo que ver o experimentar o investigar de alguna manera si es correcto o no es correcto. Y por último, el pensamiento mágico también potencia el efecto placebo, porque es verdad que si hay un principio activo que va a hacer algo en mi organismo y me va a ayudar o me va a curar, el hecho también de tener altas expectativas, de creer que el tomarme eso a mí me va a ayudar y me voy a curar, está movilizando una serie de recursos que son útiles para la supervivencia. Ese efecto placebo, si lo estoy utilizando sin un principio activo que realmente me esté ayudando, pues es verdad que estoy movilizando un montón de recursos psicológicos, es verdad que estoy aumentando mi sistema inmunológico, pero muchas veces no va a ser suficiente para solucionar una enfermedad o un problema donde, bueno, la ciencia ya ha avanzado mucho y tenemos otro tipo de recursos y de instrumentos para solucionarlo. Pero bueno, ahí está. El pensamiento mágico es una manera de pensar, es un atajo que está combinándose con otro tipo de pensamiento, con otros procesamientos en el día a día y que, bueno, es muy útil. Podemos ver a lo largo de las diferentes ponencias de este congreso, es un poco la invitación que os quiero hacer, a que podamos ver qué elementos, qué procesamientos de los que hemos comentado en esta ponencia están presentes en las teorías conspiranoicas que vamos a ir, bueno, disfrutando y desgranando poco a poco y viendo cómo funcionan y cómo nos están afectando en el día de hoy.
Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el Congreso y lo disfrutamos todos.